¿Y si te dijera que Dios no busca a los más valientes, sino a los más inseguros? ¿Y si te dijera que Dios no busca a los más valientes, sino a los más inseguros? Gedeón no era un líder, no era un guerrero, ni siquiera confiaba en sí mismo. Entonces, ¿por qué Dios lo eligió para una de las misiones más importantes de toda la historia bíblica? ¿Fue un error divino? ¿Una prueba cruel? ¿O una estrategia celestial para humillar a los fuertes, usando lo que el mundo desprecia? Lo que Dios le pidió a Gedeón va en contra de toda lógica humana: reducir su ejército justo antes de una guerra. Hoy vas a descubrir por qué Dios prefiere trabajar con los débiles, y cómo eso revela una verdad incómoda que muchos líderes espirituales prefieren callar. Prepárate, porque después de esto podrías verte a ti mismo como Gedeón. Amados hermanos y hermanas, hoy nos sumergimos en una de las narrativas más poderosas y transformadoras de las Sagradas Escrituras. Nos adentraremos en el libro de Jueces, un relato que resuena con verdades eternas para cada creyente. Esta es la historia de Gedeón, un hombre que nos enseña sobre la humildad, la fe inquebrantable y la soberanía absoluta de Dios. Es una historia que desafía nuestras percepciones humanas de fuerza y capacidad. Hemos titulado esta reflexión «La historia que humilla al orgulloso», porque en ella veremos cómo Dios, en su infinita sabiduría, elige lo que el mundo considera insignificante. Él lo hace para manifestar su gloria y demostrar que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Veremos cómo Dios usó a Gedeón, no por sus méritos o su grandeza, sino a pesar de su temor y su aparente insignificancia. Esta es una demostración sublime de la sabiduría divina, que siempre elige lo que es humilde para confundir a lo fuerte. Que esta historia nos inspire a confiar más plenamente en el Señor, reconociendo que nuestra verdadera fortaleza proviene de Él, que nos impulse a humillarnos bajo su poderosa mano, sabiendo que a su tiempo Él nos exaltará. Para comprender la magnitud de la intervención divina, debemos situarnos en el contexto de Israel en aquel tiempo. El pueblo de Dios había caído una vez más en un ciclo de desobediencia y apostasía. Se habían apartado de los caminos del Señor, olvidando sus mandamientos y buscando dioses ajenos. Esta desobediencia trajo consigo consecuencias dolorosas y predecibles. Como resultado de su alejamiento, Dios permitió que fueran invadidos y oprimidos por los madianitas. Esta opresión no fue leve, fue severa y prolongada, sumiendo a Israel en una profunda desesperación. Los madianitas destruían sus cosechas, robaban su ganado y los forzaban a vivir en cuevas y fortificaciones. La vida se había vuelto insostenible para el pueblo de Israel. En medio de esta aflicción, el pueblo clamó a Dios por ayuda, reconociendo su desesperada situación. Este momento de profunda desesperación fue precisamente el preludio de la intervención divina, un recordatorio de que Dios escucha el clamor de sus hijos. Es en este escenario de opresión y clamor que Dios le revela a Gedeón de una manera sorprendente. Gedeón era un hombre de la tribu de Manasés, una de las tribus menos prominentes de Israel. Lo encontramos escondido en un lagar, trillando trigo para ocultarlo de los madianitas. Esta acción por sí sola denota su temor y la precariedad de su existencia. En ese momento de vulnerabilidad, el ángel del Señor se le aparece y lo saluda con una declaración asombrosa. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este saludo contrasta drásticamente con la realidad de Gedeón. Gedeón se veía a sí mismo como insignificante, el más pequeño en la casa de su padre, y su clan el más pobre en Manasés. Su autopercepción estaba lejos de ser la de un valiente guerrero. Sin embargo, la aparente debilidad de Gedeón era precisamente lo que Dios buscaba. Dios no necesitaba un héroe humano perfecto, sino un corazón dispuesto a confiar en él. Esta elección divina demuestra que la victoria no depende del poder humano, de la fuerza militar o de la astucia estratégica. La victoria verdadera y duradera depende enteramente de la fe y la obediencia a la voluntad divina. Dios estaba a punto de usar a un hombre temeroso para liberar a su pueblo, para que nadie pudiera atribuirse la gloria. Él quería dejar claro que la salvación viene solo de Él. Antes de la gran batalla, Dios impuso una serie de pruebas a Gedeón, no para dudar de su fe, sino para fortalecerla y prepararlo. Estas pruebas eran esenciales para moldear su carácter y su confianza. La primera prueba fue destruir el altar de Baal que su propio padre tenía,
y cortar la imagen de Asera. Esta fue una prueba de obediencia radical y de valentía espiritual en su propio hogar. Inmediatamente después, se le instruyó construir un altar para Dios en la cima de la fortaleza. Gedeón obedeció, aunque lo hizo de noche por temor a los hombres de su ciudad. Luego vinieron las famosas señales del vellón. Gedeón pidió que el vellón estuviera mojado de rocío y la tierra seca, y así sucedió. Al día siguiente pidió lo contrario, que el vellón estuviera seco y la tierra mojada, y Dios en su paciencia y misericordia también concedió esta señal. El propósito de estas pruebas no era solo confirmar el llamado de Gedeón, sino fortalecer su fe de manera progresiva. Cada prueba superada construía su confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Estas experiencias lo prepararon mental y espiritualmente para la inmensa tarea que tenía por delante. Dios siempre nos prepara antes de enviarnos a la batalla. El clímax de esta preparación llega con la selección más drástica y contraintuitiva de un ejército en la historia. Gedeón había reunido a 32.000 hombres, un número considerable frente a los madianitas. Pero Dios le dijo que eran demasiados para que Israel no se jactara de su propia fuerza. La primera reducción fue dramática. Todos los temerosos y cobardes fueron enviados a casa. 22.000 hombres regresaron, dejando solo 10.000. Aún así, Dios declaró que eran demasiados para su propósito. La reducción final fue aún más asombrosa. Solo 300 hombres fueron seleccionados, basándose en cómo bebían agua. Aquellos que lamieron el agua como perros, manteniéndose alerta, fueron los elegidos. El propósito de esta reducción extrema era claro y contundente: eliminar cualquier posibilidad de que Israel se atribuyera la victoria. Dios quería que la gloria fuera exclusivamente suya. Con solo 300 hombres, la victoria sería innegablemente un milagro divino. Esta estrategia humillaba el orgullo humano y exaltaba la omnipotencia de Dios. Dios no necesita grandes números ni ejércitos poderosos para cumplir sus propósitos. Él solo necesita corazones dispuestos y una fe que confíe en su poder ilimitado. La batalla final es una de las demostraciones más espectaculares del poder divino en la historia bíblica. Gedeón, con sus 300 hombres, se preparó para atacar el vasto campamento madianita. Su armamento era inusual y aparentemente ineficaz. Trompetas, cántaros vacíos y antorchas dentro de los cántaros. No había espadas ni lanzas para el combate cuerpo a cuerpo. En la oscuridad de la noche, los 300 hombres rodearon el campamento madianita. A la señal de Gedeón, todos tocaron sus trompetas, rompieron sus cántaros y levantaron sus antorchas encendidas. Al mismo tiempo gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». El efecto fue inmediato y devastador. El campamento madianita se sumió en un caos y una confusión indescriptibles. El ruido, las luces repentinas y los gritos hicieron que los enemigos creyeran que estaban siendo atacados por un ejército gigantesco. En su pánico y desorientación, los madianitas comenzaron a matarse entre ellos. La victoria fue rotunda y decisiva, sin que los 300 hombres tuvieran que levantar una espada. El pueblo de Israel fue liberado de la opresión madianita por la mano poderosa de Dios. Esta victoria no fue por la fuerza de Gedeón o de sus hombres, sino por la intervención sobrenatural del Señor. Es un testimonio eterno de que Dios pelea nuestras batallas cuando confiamos en Él. Él es el verdadero guerrero que nos da la victoria. La historia de Gedeón nos deja lecciones atemporales que resuenan profundamente en nuestras vidas hoy. La primera y más evidente es la lección sobre la humildad. Dios no busca a los más fuertes, a los más sabios o a los más influyentes según los estándares humanos. Él busca corazones humildes y dispuestos a ser usados por Él. Nos enseña también la importancia de la confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe de Gedeón, aunque vacilante al principio, creció hasta confiar en lo ilógico. Esta narrativa nos recuerda que Dios elige a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Él usa lo que es despreciado para mostrar su poder y su gloria. La verdadera fuerza no reside en nuestras capacidades o recursos, sino en nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque su poder se perfecciona en nosotros. La verdadera fuerza también se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos.
La obediencia de Gedeón, a pesar de sus dudas, fue clave para la victoria. Esta es, en esencia, una historia que humilla al orgulloso, porque demuestra que el éxito no es nuestro, sino de Dios. Nos quita el mérito y nos invita a la dependencia total. Y al humillar al orgulloso, esta historia exalta la gloria de Dios por encima de todo. Él es el único digno de toda alabanza y honor. Que la historia de Gedeón nos inspire a cada uno de nosotros a dejar de lado nuestro orgullo y nuestras limitaciones percibidas, que nos impulse a confiar plenamente en el Dios que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Que podamos decir con Gedeón, por la espada de Jehová, reconociendo que toda victoria en nuestra vida proviene de Él. Amén.